Hablemos de señales aquí con el tocayo Ramón Tejada Holguín, en Ojalá. A mí, señales interesantes, porque son señales, sí, claro, porque hay señales de catcher y cosas, que de esas se encarga Lalo Gómez. La de los catchers. De los partidos parece que hay señales que hay que saber. Hay señales, ¿verdad? Que hay que saber interpretar también. Y no son de humo. No son de humo, no son. A veces son muy ardientes. Sí. Pero bueno, en los últimos días ha habido algunas señales, por ejemplo, que envía el presidente de la República, que conviene saber interpretar también, porque se unen a otras señales. La primera pues tiene que ver con la prohibición de que las instituciones del Estado se utilicen para hacer regalos de Navidad, como lo hacen los funcionarios en este caso, ¿no? Que ha sido tradición en la República Dominicana. Y lo otro también, quizás por el mismo tenor, tiene que ver con el ultimátum dado a todos los funcionarios públicos, incluidos nosotros, para que cumplieran o cumplan con la norma que los llama a rendir cuenta de su patrimonio al iniciar su gestión y al terminarla también, pero sobre todo al comenzarla, ¿no? Que es lo que establece la ley, porque ya al final, bueno... No, al final es importante por la comprobación. Es muy importante para eso, claro, pero que se supone que ya es tiene que hacerlo, qué sé yo, o sea, es importante saber cómo es que comienza un funcionario su gestión. Y entonces, bueno, son medidas que son señales, a mí me parecen señales, que se juntan con otras que se han dado en el gobierno del Estado. Y yo no sé cómo, pero hay un punto en el que se asocian un poco los temas con el de la Torre Eiffel que se ha levantado ahí. Yo no sé cómo mezclarlo, pero yo sé que se mezclan en un punto, en un lugar de la capital, pero que según me dicen ha costado como $500,000 de pesos la Torre Eiffel. Esa no sé si será así, pero si es así, entonces sí hay un punto de convergencia indudable. Comencemos por ahí. Mira, vamos a comenzar por la intención de la comunicación que se envió a todos los funcionarios públicos sobre el tema de los regalos de Navidad, que no debemos confundirnos. Es decir, por ejemplo, hay instituciones que tienen la famosa regalía o doble sueldo, sí, claro, como le dicen, o el sueldo 13, que algunos llegan hasta el sueldo 14. Que comienza hoy precisamente. Esos son beneficios que tienen los empleados en todas las instituciones públicas y privadas, que obviamente no se está hablando de eso. Tampoco se está hablando de algunas instituciones, pues hacen algunos obsequios en bonos, algunos premios que le entregan en Navidad a algunos empleados internos, destacados, le da algunos beneficios a sus empleados en diversas modalidades. Eso tampoco se trata de eliminar eso. Son aspectos que son derechos adquiridos de los empleados. Ahora bien, lo que ha ocurrido es que en el pasado, en algunos funcionarios de alto nivel que manejan recursos, han utilizado las Navidades para obsequiar a cuenta de su institución obsequios costosísimos a otros funcionarios o a otros proveedores o a otras personas. Si esa famosa canasta que costaban 40, 50,000, 60,000 pesos. Eso es lo que se ha eliminado y lo que se ha establecido con claridad que no deben hacer los funcionarios. No deben de ninguna manera utilizar los recursos de la institución para hacer sus regalos a otras instituciones o a otros funcionarios. Lo cual implica no solamente un nivel, digamos, de austeridad, sino también de transparencia en el uso de los recursos públicos, que quizás es donde se combina todo esto. Que a propósito, es interesante, y ahí combinamos otra de las cosas que tú dices,
el tema de la declaración jurada de bienes y el ultimátum que se le dio al 30 de noviembre, que todo el que no la haya hecho, el que no haya realizado su declaración jurada de bienes iba a ser sacado de la nómina, y sí, no iba a cobrar en pocas palabras. La actual declaración jurada de bienes no es como antes tampoco. Hay una nueva ley de declaración jurada de bienes que tiene ya más o menos 1 año y medio, quizás 2 años, que antes tu declaración jurada de bienes era lo siguiente: tú ibas y decías, yo tengo esto y aquello, y firmaba una firma notarizada, un notario, decías, yo doy fe que eso es así, y lo entregaba y asunto resuelto. Eso significaba que tú podías declarar lo que tú quisieras, y quizás no lo tenía, o quizás lo tenía, no se sabía. La actual declaración jurada de bienes demanda pruebas de las cosas que declara. Si declara que tienes un inmueble, tienes que poner el título del inmueble a nombre tuyo, o si es en comunidad de bienes, a nombre tuyo o de tu esposa. Si declaras que tienes 3 vehículos, tienes que poner la factura de compra, la matrícula de los 3 vehículos. Si declaras que tienes una cuenta bancaria con X cantidad de dinero, tienes que tener una copia, tienes que pedir una carta bancaria al banco certificando eso. Es decir, la declaración jurada de bienes actual es una declaración que es mucho superior a la que se hacía anteriormente, y tiene que haber prueba de lo que estás declarando, lo que significa que también contribuye mucho más a la transparencia, porque bueno, en primer lugar tienes que presentar pruebas, pero cuando sales, la segunda declaración de bienes es la que te va a permitir a ti establecer, bueno, en este momento tenía esto, en este tengo aquello. Si hay una disparidad muy grande, tienes que justificar de por qué tienes eso. Si tienes certificado de depósito, bueno, aumentó mi patrimonio porque tengo certificado de depósito, aumentó mi patrimonio porque estaba ganando X cantidad de dinero. Tienes que comprobar que efectivamente, por eso también tienes que poner todos los ingresos y prueba de todos esos ingresos. Los ingresos que tienes como funcionario público, pero también lo que puedas tener en otras actividades. En otra, qué sé yo, hay gente que tiene mucho dinero en inmuebles, alquiler de vivienda, o lo que puedas tener también en términos de beneficio como empresario, como empresario, o si tienes certificados de bienes, bonos que hayas comprado, o como pasó con algunos en su última declaración de bienes, que tenían una gran cantidad de dinero en dólares, y bueno, el dólar estaba al 39 en el año 2012, ahora está a 46, hay un beneficio monetario ahí que ha obtenido. Entonces, alguien puede decir, oye, pero ¿cuánto dinero tiene esa persona? Y aumentó. Bueno, aumentó por un asunto cambiario. Entonces, la declaración jurada de bienes actual es efectivamente un instrumento de la transparencia y que tiene mucho, va a contribuir muchísimo en mejorar el entorno institucional de las instituciones. La señal entonces es esa, ¿no? O sea, hay que fortalecer la transparencia en las instituciones. La transparencia y el comportamiento de los funcionarios. De los funcionarios. Porque inmediatamente ya tú sabes que te están observando de una manera detenida, pues es más difícil que puedas ceder a las tentaciones. Hay el envío de un mensaje en esto y en lo de los regalos. Usted está manejando dinero público. Correcto. Si usted quiere regalar, usted puede regalar. Con su dinero. Tómelo de su dinero. Es muy fácil ser solidario, es muy fácil ser dadivoso con los cuartos que no son suyos. Con lo que no te pertenece. Lo que no es suyo. Usted lo puede, sí, claro, usted lo regala. Hay gente que es muy solidaria con el dinero que no es suyo, con el de otro. Pero tan pronto le tocan el suyo, pues espérate, ya hasta ahí. Hasta ahí llegó la solidaridad. Hasta ahí llegó la solidaridad, no me toque lo mío. Entonces, creo que la señal va muy clara y también va dirigida a ese celo que hay que tener con la administración de la cosa pública, ¿no? Lo que a mí quizás me mueve, curiosidad por lo menos, ¿no?
y a preocupación. Un asunto que sería interesante también destacar. Fíjate que además, anteriormente, quienes tenían que hacer la declaración jurada de bienes eran esencialmente los altos funcionarios. Tenía el ministro, el viceministro, el director general, la gente que manejaba los fondos políticamente. Sin embargo, en la actualidad se amplió. Por ejemplo, tú tienes un encargado de compra, que a veces no es un funcionario, bueno, a veces no siempre, no es un funcionario de primera línea. Tú tienes un técnico de compra que su única labor es, bueno, hacer gestiones para conseguir cotizaciones, comparaciones de precios, etcétera, y dar una idea. Pues esa persona tiene que hacer la declaración jurada de bienes, porque está relacionado con el dinero. Los administrativos, los financieros, que tampoco antes tenían que hacerla, pues esa persona también tiene que hacer su declaración jurada de bienes. O sea, se ha hecho una estructura en que todo aquel o toda aquella que tenga algo que ver con alguna firmita, lo que sea, con pasar algo de dinero del Estado por sus manos o por alguna opinión de esa persona, haga la declaración jurada de bienes. ¿Cómo hacer, entre otras cosas, entre otras preocupaciones o curiosidades también, que esa declaración jurada de bienes sea un instrumento eficaz de la institucionalidad, de control, de la transparencia, etcétera? O sea, ¿cómo hacerlo? Porque si hacemos la declaración y la dejamos ahí, tenemos un cuarto lleno de expedientes, porque eso es un, ¿me entiendes? Expedientes llenos ahí, pero bien, de eso hay que hacer, con eso hay que hacer un trabajo para que sea realmente eficiente. ¿Qué es lo que viene después de eso? Mira, lo primero es, ahí hay dos instituciones sumamente importantes para eso. Una, la Cámara de Cuentas, que tiene precisamente, si entras a su página web, ahí tienen que estar públicamente todas las declaraciones juradas de bienes que hayan realizado los funcionarios. Y la gente puede entrar y poner el nombre del funcionario y ver efectivamente los bienes que tiene. Y además la Cámara de Cuentas podría, en un nivel de mayor fortalecimiento que necesita, obviamente, comprobar esas declaraciones juradas de bienes. La otra institución que también tiene que ver con esto es la Procuraduría Especializada Anticorrupción. La PEPCA. La PEPCA, Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Entonces, esta Procuraduría, obviamente, que también recibe las declaraciones juradas de bienes, pues puede actuar inclusive hasta de oficio al observar disparidades en ella. Porque con la nueva ley también no se hace una declaración final, se tienen que hacer ajustes anuales, se tiene que volver a declarar cada año y cada año entonces está la comparación. Que tenía tanto, ahora tiene tanto, tiene más, tiene menos, si tiene más, ¿por qué tiene más? ¿Cómo lo justifica? Con el salario que recibe, los dineritos que tiene ahorrado, el dinero que puede recibir por compañías, por alquileres, por lo que sea. Entonces, esa es la utilidad que tiene la declaración jurada de bienes. Y obviamente, además de instituciones como la Contraloría y la PEPCA, como acabamos de decir, el otro elemento es la misma ciudadanía, de una manera responsable, claramente. O sea, te puede entrar los movimientos que existen, que enfrentan la corrupción, pues tienen ahí un elemento importante. Pueden entrar, ver la declaración jurada de bienes y ver la comparación que se hace cada año. Claro, dije responsable porque he visto algunos usos muy irresponsables de la declaración jurada de bienes de algunos periódicos y de algunas instituciones. Sí. Es decir, por ejemplo, hay declaraciones juradas de bienes que, bueno, hay gente que dice, este declaró lo que se va a robar. Bueno, pero si le acabo de decir que la actual declaración jurada de bienes es imposible hacerla sin prueba de cada bien que tienes. Entonces, tú no podrías declarar más de lo que tienes. No podrías declarar. Quizás puedes declarar menos y eso ya habría que comprobarlo con impuestos internos, por ejemplo, o con otra institución. Y el otro elemento es la comparación,
pero esa comparación debe hacerse seria. O sea, tú no puedes venir y, por ejemplo, sumarle todo y decir, este tiene el doble sin ver situaciones como la que te dije, por ejemplo, el crecimiento que pudo haber tenido un patrimonio debido a la situación cambiaria, o el patrimonio tú pudo haber tenido un crecimiento normal para un gran empresario, o como ocurre a veces cuando hay comunidad de bienes, el crecimiento se explica también por la participación económica de la esposa o de los miembros de la familia. Se necesitaría un pequeño entrenamiento quizá para algunas instituciones, pero esto sería la mejor forma de que la declaración jurada de bienes tenga un efecto real y efectivo en la República Dominicana. Y yo creo que lo va a tener. La nueva declaración jurada de bienes, la de hace 2 años, es bastante diferente y es muy detallada y permite real y efectivamente conocer el patrimonio a la entrada, durante, a través de cada año y a la salida de cada funcionario. Hay una señal de compromiso del presidente, indudablemente, con todos sus funcionarios y sobre todo con el país, ¿no? De que se cumpla con la ley, porque la verdad que era un relajo. A mí me llamó mucho la atención, porque yo pensé que a finales de noviembre, que ya ahí casi no iba a haber nadie, porque, ¿verdad? Pero resulta que no, que estaba llena las oficinas de la institución. No, pero ojo, en cuanto a la responsabilidad del presidente, es el Poder Ejecutivo. Ajá. Y al 30, cuando se hizo la declaración, eran alrededor de 40, no más de 40 claro, personas del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Eso que tú viste son gente del Poder Legislativo, de los ayuntamientos que no habían hecho también su declaración. Sí, porque es importante que se sepa eso. Sí. Es importante que se sepa que se llama a la declaración a todas las otras instituciones que no son a todos los poderes del Estado. Probablemente el Poder Ejecutivo es el que menos... era el que menos falta estaba. Tenía realmente. Si no tenía, más de 40 no había. El resto era realmente, sí. Sobre todo las municipalidades. Los ayuntamientos donde hay un verdadero desorden. Claro, y es mucho el personal que tiene que hacer esa declaración. Imagínate en los ayuntamientos que están, los distritos municipales y están los municipios propiamente dicho. Si tú lo sumas son 300 y pico, 380 más o menos que hay, entre distritos municipales y municipalidades. Eso significa 300 y pico de síndicos, lo que ahora se llama alcalde, pero también de regidores, también de encargados de finanzas, también encargados de compras. Si multiplica eso por 5 porque los regidores antes no rendían, no hacían declaración de cuentas tampoco. Y entonces eso súmale también los senadores, los diputados y toda la estructura administrativa de primera línea del Poder Legislativo. También tienen que hacerla. Exacto. Pero bien, el mandato es claro, la señal es clara, tiene que haber un cumplimiento de esto y después tiene que haber un seguimiento, desde luego, para ver que, porque si no, pues de poco serviría la declaración esta. Claro, se convertiría en un papel muerto. En un papel muerto si no hay un seguimiento y si no se hacen estudios, cala en el, ¿verdad? A ver, vamos a tomar estas muestras también, porque debía haber un sistema de muestreo de eso, ¿lo hay o no lo hay? No entiendo. Como son tantos, se pueden hacer... Sí, no hay una responsabilidad de la Cámara de Cuentas de comprobación. Pero también recuérdate que se pueden hacer a través de mecanismos de denuncia o de comprobación, como te digo, cada año. Hizo esta, el año siguiente hizo aquella. ¿Qué pasó? Porque aumentó un patrimonio. Y entonces ahí podría entrar inclusive de oficio la PETCA. En el caso de la declaración jurada de bienes es una disposición que está establecida. Es una ley que dice hay que declarar, hay que bla, bla. Pero en el caso de la prohibición de los regalos y esas cosas, hay una ley que también No, es un decreto, obviamente. Un decreto presidencial. Bien. Bueno, más que un decreto, fue una comunicación remitida a través de el ministro Montalvo, por intermedio, o sea, el presidente por intermedio del ministro Montalvo a todas las instituciones. Exacto.
Pero quizás sería bueno que exista una ley que prohíba eso, o existe, yo no lo sé, pero probablemente lo ideal sería eso, que se institucionalizara eso dándole fuerza de ley. Sí. Probablemente la bueno, hay. El problema es que si nosotros nos llevamos a estricto senso, la ley lo prohíbe, porque prohíbe el uso patrimonial de los recursos públicos y automáticamente lo está prohibiendo. Probablemente lo que ha venido el presidente con esa decisión, con ese decreto, a crear conciencia de que eso existe. Sí, son de las cosillas que están en una cierta línea. Entonces tú te aprovechas la Navidad para hacer determinados regalos. Pero obviamente con una comunicación yo creo que es suficiente. Como en este caso. Lo que sí es que debemos de evitar, sobre todo la gente que trabaja en los temas de función pública y eso, debemos evitar querer llevar esto a una situación en la cual el empleado público, precisamente el que espera esta fecha para tener su sueldo 13, a veces su sueldo 14, a veces un reconocimiento, un bonito, como lo tienen todos los empleados del sector privado. Es decir, se le quiera negar esos derechos o una canasta. ¿Por qué no le puede dar una canasta a tus empleados? Si esa es una decisión. O, como te digo, o un bono. El empleado público... Lo que tiene es que haber una justificación institucional. Para mí es un derecho ya adquirido por la tradición. Vamos a ver, ¿cuántos años tiene el país dándole a? Sí. Se hace de cara a, se hace de manera transparente. Y ojo, para que estemos claros, en la comunicación que Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia, envió, dejó establecido claramente que en términos de la canasta, a los pobres, a los sectores... Sí, del plan social. Sí, eso no estaba eliminado. Claro. Porque eso era precisamente como prácticamente un derecho adquirido de parte de esta gente. Claro, o sea que el plan social no es en contra de los más pobres, no es en contra del empleado. Al contrario. Y sobre todo del empleado público que trabaja más en la base, más fajado, más directamente con la gente. Es evitar simple y llanamente el uso de los patrimonios públicos, del dinero público, del erario, como si fuera patrimonio privado. Exacto. De eso o de es que manera discrecional. Y para que no se regalen, porque a veces también usted sabe qué ocurría, se regalaban entre funcionarios. El funcionario X le regalaba una canasta de 100,000 pesos al Y y el Y se la devolvía en 100,000 pesos. O sea, es evitar ese tipo de cosas. Esas aberraciones, porque son aberraciones realmente, cosas que ocurren con el dinero público. Pero bueno, el presidente, y lo que hay que leer bien es eso, que manda una señal. Manda otras, desde luego, ha mandado otras por otro lado, indudablemente, pero esta, junto con la de cumple todo el mundo con la Cámara de Cuentas y con la Declaración Jurada de Bienes, o salen de la nómina. O sea, son señales muy claras, dicho sea de paso. Además de que hay compromiso con la transparencia. Tenemos que ir institucionalizando el Estado dominicano, haciéndolo cada vez precisamente más transparente, lo cual lo va a hacer cada vez más sólido también, más firme. Y va a recuperar algo muy importante, que es la confianza de la gente, que es la confianza del pueblo dominicano. Porque un Estado será tanto más sólido, tanto más fuerte, decía Bosch, cuanto más ético y cuanto más moral sea. Así es. Lo mismo que la política lo será también en función de su propia moralidad. Así que bueno, nos quedan otros temas, pero ese señor dice que no hay tiempo y los dejamos, hace rato que se nos quedan en el tintero y se nos quedan para la próxima. Así que usted, gracias por estar ahí, pero quédese que viene Ecomundo aquí en Ojalá con el señor Lucas Vincent, no se mueva de ahí.